Imagina regresar a casa horas antes de lo previsto, abrir la puerta de tu mansión silenciosa y escuchar, desde el jardín, unas carcajadas que hacía años no escuchabas. ¿Quieres saber qué descubrió una de las mujeres más poderosas de España al espiar detrás de un seto? Quédate hasta el final. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para no perderte esta historia que te hará replantear lo que realmente importa en la vida. La villa se alzaba sobre la sierra como un monumento al éxito. Cristal, acero, mármol blanco, piscina infinita, un valor de 15 millones de euros. Allí vivía Laura Méndez, 36 años, CEO millonaria de Méndez Global, un imperio tecnológico que facturaba miles de millones cada año. Acababa de cerrar un acuerdo en Tokio y regresaba en secreto, 3 horas antes de lo que había anunciado. Nadie la esperaba. Quería comprobar cómo funcionaba la casa cuando ella no estaba. Aparcó el Mercedes en silencio, apagó el motor y en lugar de entrar por la puerta principal, caminó despacio hacia el jardín lateral. El aire de septiembre traía olor a tierra húmeda. Y entonces, un sonido que la detuvo en seco. La risa de su hijo Daniel. Una risa clara, alegre, que hacía 2 años no resonaba así. Laura sintió un escalofrío. Se acercó más, ocultándose tras el seto de boj perfectamente recortado, y lo que vio la dejó helada. En medio del césped, donde todo solía estar ordenado como un museo, había una piscina hinchable verde. Daniel, en bañador y con un patito de goma amarillo, chapoteaba feliz mientras un hombre de camiseta mojada y pantalones de trabajo lo salpicaba con una manguera. Ese hombre era Gabriel Torres, 33 años, el nuevo conserje que Laura había contratado apenas un mes atrás. Daniel gritaba de risa, corría, le lanzaba agua, y Gabriel fingía perder la batalla contra el pequeño patito. Pero lo que paralizó a Laura no fue la escena en sí, sino la expresión en el rostro de su hijo. Un brillo de pura felicidad, una confianza que no había visto desde que Marta, su esposa, murió en aquel accidente aéreo. Daniel abrazó de repente a Gabriel, apoyó su cabecita mojada en su hombro, como si siempre hubiese pertenecido allí. Gabriel lo sostuvo con ternura, sin prisa, como un padre verdadero. Laura sintió cómo se le apretaba el pecho. Había dedicado los últimos 2 años a expandir su empresa, viajando entre continentes, cerrando contratos multimillonarios, convencida de que lo hacía por el futuro de Daniel. Pero ahora veía que ese futuro estaba vacío si el presente de su hijo carecía de amor. No recordaba la última vez que lo había visto reír de esa manera. Permaneció oculta 20 minutos. Vio cómo Gabriel no solo vigilaba al niño, sino que jugaba con él, celebraba cada pequeño gesto, aplaudía cada ocurrencia, escuchaba cada frasecita con atención genuina. Daniel hablaba más de lo habitual, se soltaba, inventaba juegos, y Gabriel lo seguía como si fuera lo más importante del mundo. El contraste era doloroso. Con las niñeras anteriores, Daniel había permanecido callado, distante, incluso desconfiado. Ahora parecía otro niño. Un niño vivo, lleno de energía, protegido. Laura se llevó la mano a la boca para contener un sollozo. Ella, con todos sus millones, no había logrado darle esa alegría. Finalmente, entró en la villa por la puerta principal. El eco de las risas seguía retumbando en su mente. Subió a su despacho, se dejó caer en el sillón de cuero y miró los ventanales que daban al jardín. Desde allí podía ver todavía la piscina hinchable, las gotas brillando bajo el sol. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió orgullo por su mansión ni por su imperio. Sintió vacío. Daniel bajó al rato, con el cabello aún húmedo y la sonrisa dibujada. Corrió hacia ella gritando «¡Mamá!» y Laura lo abrazó fuerte, pero en ese abrazo notó algo nuevo. El niño olía a sol, a césped, a juego, a vida. Gabriel apareció en la puerta, discreto, con una toalla en la mano. «Perdón, señora Méndez, no sabíamos que ya estaba aquí», dijo con calma, casi sorprendido, pero sin nervios.
Laura lo miró fijamente. Había contratado a ese hombre para mantener la villa y vigilar al niño. No esperaba que conquistara su corazón en tan poco tiempo. Y ahora una pregunta la atormentaba. ¿Quién era realmente Gabriel Torres y cómo había logrado devolverle la sonrisa a su hijo? La noche cayó sobre la sierra con un silencio extraño para Laura. En otras ocasiones, al volver de un viaje, se sumergía en correos, informes y llamadas de medianoche. Esta vez, en cambio, se encontró pensando en lo que había visto en el jardín. La imagen de Daniel riendo en brazos de Gabriel no se apartaba de su mente. Sentía una mezcla de celos, alivio y una punzada de dolor. Encendió una lámpara tenue y abrió una botella de vino, intentando ordenar sus pensamientos. Miró las fotos enmarcadas sobre la repisa. Daniel recién nacido, Marta con su sonrisa amplia, una imagen de las tres en la playa. El vacío en su pecho se hizo insoportable. Desde la muerte de Marta, ocurrida en un accidente aéreo durante unas vacaciones en Grecia, Laura había enterrado todo su dolor bajo toneladas de trabajo. Se había convertido en la mujer más temida en las salas de juntas, la ejecutiva que cerraba contratos imposibles, la que no dormía más de 4 horas por noche. Pero al hacerlo, había perdido algo irreemplazable, la infancia de su hijo. Daniel, con apenas 3 años, había pasado de brazos en brazos de niñeras y amas de llaves. Cada una permanecía unas semanas hasta que Laura encontraba un fallo y la despedía. Lo hacía convencida de que su hijo necesitaba perfección, disciplina, un cuidado meticuloso. La realidad era que lo único que Daniel necesitaba era amor. El último golpe lo había recibido 2 semanas antes, cuando la señora Ramírez, niñera con 30 años de experiencia, renunció dejando una frase que aún le resonaba. Su hijo no necesita otra empleada, necesita una madre. Fue entonces cuando aceptó la propuesta de una agencia de servicios de élite, un conserje polivalente capaz de cuidar la casa y, al mismo tiempo, acompañar a Daniel. Laura lo aceptó casi sin pensarlo. Gabriel Torres apareció una tarde de agosto con un currículum peculiar. Ingeniero agrónomo, ex jardinero en villas de lujo de la Costa Brava, además de monitor en campamentos de verano. Había criado a sus 2 hermanos menores tras la muerte de sus padres, lo que le dio una experiencia que ninguna universidad podía otorgar. Cuando lo entrevistó, Laura quedó desconcertada. No era un hombre que se vendiera con títulos ni discursos grandilocuentes. Tenía las manos curtidas por el trabajo, la espalda ancha de cargar herramientas y unos ojos marrones cálidos que transmitían calma. Vestía con sencillez, pero con dignidad. Cuando le preguntó qué entendía por cuidar a un niño, respondió: «Los niños no necesitan que los traten como proyectos, necesitan sentirse queridos tal y como son». Esa frase la golpeó, aunque fingió indiferencia. Lo contrató de inmediato, más por desesperación que por convicción. Necesitaba partir a Tokio a cerrar un acuerdo de 500 millones con una multinacional japonesa, y Daniel no podía quedarse solo. Ahora, recordando esa entrevista, Laura comprendía que había subestimado a Gabriel. No solo había mantenido la villa impecable, también había devuelto la luz a los ojos de Daniel. La escena en la piscina no había sido una actuación. Era real, espontánea, fruto de un vínculo que se había tejido sin que ella lo notara. Al día siguiente, durante el desayuno, Laura observó en silencio. Daniel hablaba sin parar, contando a su madre que había aprendido a regar las plantas, que había ayudado a plantar semillas de girasol, y que Gabriel le había enseñado a construir un avión de papel que volaba más alto que ninguno. Laura apenas podía seguirle el ritmo. Miraba a su hijo maravillada, preguntándose cuándo había dejado de conocerlo. «Mamá, ¿puedes venir esta tarde al jardín con nosotros?», pidió Daniel con esa voz ansiosa que Laura no escuchaba desde hacía mucho. El corazón de Laura dio un vuelco. Había reuniones programadas, llamadas pendientes, pero por primera vez dudó. Gabriel
que estaba sirviendo café en silencio, levantó la mirada y dijo con suavidad: «Si no puede, no pasa nada, pero creo que a Daniel le haría mucha ilusión». Laura se quedó inmóvil. Nadie en años le había hablado con esa naturalidad, sin temor reverencial ni adulaciones. Gabriel no la veía como la intocable CEO, la mujer de millones. La veía como madre, y como madre ausente. Ese día, por primera vez, canceló una reunión. Pasó la tarde en el jardín observando cómo Gabriel y Daniel reían, cómo transformaban lo ordinario en extraordinario. Y algo dentro de ella comenzó a resquebrajarse. Esa noche, al acostar a Daniel, escuchó a su hijo murmurar medio dormido: «Gabriel es divertido. Ojalá siempre esté aquí». Laura apagó la luz con la garganta apretada y comprendió que el conserje recién llegado había hecho en un mes lo que ella no había logrado en 2 años: darle a Daniel la sensación de tener un hogar. El tercer día tras su regreso, Laura decidió observar a Gabriel con más atención. Desde el ventanal de su despacho lo veía moverse con una naturalidad desconcertante. Arreglaba una bisagra, reparaba una lámpara exterior, pero en cada pausa encontraba un momento para jugar con Daniel. No había en él esfuerzo impostado ni servilismo. Simplemente estaba presente, como si el cuidado de un niño fuera lo más natural del mundo. Daniel, que hasta hacía poco apenas hablaba con las niñeras, ahora no se callaba un segundo. Preguntaba por qué las hojas caían en otoño, de dónde venían las estrellas, si los caracoles dormían de noche. Gabriel no siempre tenía respuestas, pero nunca desestimaba la pregunta. A veces buscaban juntos en un libro, otras inventaban teorías que hacían reír al niño. Laura observaba con una mezcla de fascinación y envidia. Su hijo estaba aprendiendo a ser curioso, a confiar, a expresarse. Una tarde, Laura decidió acercarse. Gabriel y Daniel estaban en el huerto trasero, preparando la tierra para sembrar girasoles. Laura, con tacones y traje de diseñador, se sintió fuera de lugar entre la tierra húmeda y los guantes de jardinería. Pero cuando vio a Daniel tomar la mano de Gabriel y decir: «Mira, mamá, yo también sé plantar», no pudo resistirse. Se arrodilló torpemente, ensuciándose las manos por primera vez en años. Daniel estalló de risa. «Mamá está llena de barro». El sonido de esa risa se grabó en su corazón. Gabriel, sin burlarse, le ofreció un par de guantes. «No se preocupe, señora Méndez. La tierra también cura», dijo con una calma que la desarmó. Laura no respondió, pero algo dentro de ella empezó a suavizarse. Esa noche, mientras tomaban un té en la cocina, Laura decidió preguntarle directamente: «Gabriel, ¿cómo lo haces? Daniel parece distinto, más vivo». Gabriel se encogió de hombros. «No hay secretos, solo lo escucho. Los niños hablan de 1000 cosas, pero a veces nadie los escucha de verdad. Yo solo hago eso. Y juego, claro. Ellos aprenden jugando más que con reglas». Laura lo miró largo rato. Era tan simple, tan evidente, y sin embargo, para ella había sido imposible durante 2 años. Recordó todas las veces que había llegado tarde, que había salido de madrugada, que había dejado a Daniel dormido y solo. Se sintió invadida por la culpa. Gabriel, notando su silencio, decidió contar un poco de su vida. «Yo crié a mis 2 hermanos menores. Cuando tenía 18 años, mis padres murieron en un accidente de coche. Lucas tenía 11, Simón apenas 8. Dejé la universidad y me puse a trabajar. Aprendí rápido: cocinar, lavar, cuidar, acompañar. Y descubrí que los niños no necesitan perfección. Necesitan sentirse seguros, amados, aunque uno no tenga todas las respuestas». Laura lo escuchaba con el corazón encogido. Ese hombre que no tenía millones ni empresas había cargado con una responsabilidad enorme, y a juzgar por el brillo en sus ojos al mencionarlos, lo había hecho con amor. Ahora, sus hermanos eran adultos exitosos gracias a él. En contraste, ella, con todos sus recursos, había fallado en lo más básico. Se sintió pequeña,
desprovista de sus títulos y de su poder. Gabriel no la juzgaba, pero su sola presencia la enfrentaba a su verdad. Al subir a su habitación, Laura se miró al espejo. Vio a la ejecutiva impecable, el cabello perfecto, el traje sin arrugas, pero detrás de esa fachada solo había una mujer cansada y una madre perdida. En el reflejo recordó a Marta, la mujer que le había enseñado a soñar con una familia. ¿Qué pensaría Marta si la viera ahora? La pregunta la persiguió durante toda la noche, y al ver a Daniel dormir plácido, abrazado a un peluche, comprendió que aún estaba a tiempo de cambiar. Quizás, con ayuda, podría recuperar lo perdido. Pero la verdadera duda era otra, mucho más incómoda. ¿Sería capaz de aprender a ser madre de nuevo? ¿O ese lugar ya había sido ocupado por Gabriel? Los días siguientes fueron una revelación para Laura. Había tomado la decisión consciente de quedarse más en casa, de observar, de participar aunque fuese torpemente en la rutina de Daniel y Gabriel. Lo que descubrió la sorprendió tanto como la conmovió. No se trataba de grandes gestos ni de lujos, sino de pequeños momentos que transformaban un día cualquiera en algo inolvidable. Una tarde de sábado, Daniel corría por el jardín con una capa improvisada hecha de toalla. ¡Soy un superhéroe!, gritaba, mientras Gabriel fingía ser un villano torpe que tropezaba a propósito para que el niño lo derrotara. Laura los miraba desde la terraza, con una taza de café en la mano. Al principio dudó en intervenir, pero Daniel la llamó. «Mamá, ven, ayúdame. Tú puedes ser la superheroína que me salva». Laura, en tacones y blusa de seda, no estaba vestida para esa escena. Sin embargo, algo en la voz de su hijo la arrastró. Dejó la taza, se descalzó y corrió por el césped. Daniel le entregó una ramita diciendo que era su espada mágica. Laura se rió como no lo hacía desde hacía años, luchando junto a su hijo contra el malvado Gabriel, que cayó teatralmente al suelo, fingiendo derrota. Daniel se lanzó sobre ella abrazándola con fuerza. «¡Lo hicimos, mamá!», exclamó, con esa inocencia que la derritió. Esa noche, mientras le arropaba en la cama, Daniel le dijo en voz baja: «Eres la mejor superheroína, mamá, y Gabriel también». Cerró los ojos y se durmió con una sonrisa. Laura se quedó sentada un rato, acariciando su cabello húmedo tras el baño. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba donde debía. Los cambios continuaron. Gabriel comenzó a incluirla discretamente en cada actividad. Si Daniel quería pintar, invitaba a Laura a dibujar con ellos. Si iban a regar las plantas, le pedía que sostuviera la manguera. Si cocinaban galletas, la animaba a ensuciarse las manos con harina. Al principio Laura se sentía torpe, fuera de lugar, pero la risa de Daniel era tan contagiosa que terminaba soltándose. Una tarde lluviosa, Gabriel organizó una búsqueda del tesoro dentro de la casa. Había escondido pistas en diferentes habitaciones, y Daniel corría emocionado mientras Laura lo seguía. La última pista los llevó al salón, donde encontraron un cofre improvisado lleno de dibujos hechos por el niño. En uno de ellos aparecía él, con una gran sonrisa, tomado de la mano de Laura y Gabriel. Laura no pudo contener las lágrimas. Daniel, sorprendido, le preguntó: «¿Por qué lloras, mamá?» «Porque estoy feliz», respondió ella, abrazándolo fuerte. Esa noche, Laura y Gabriel coincidieron en la cocina. Él estaba ordenando los platos, como siempre hacía sin necesidad de que se lo pidieran. Laura lo observó en silencio, notando la naturalidad con que se movía en esa casa, que antes parecía un museo frío. Ahora, gracias a él, cada rincón tenía vida. «No sé cómo agradecerte», dijo Laura finalmente, con voz sincera. Gabriel levantó la vista, con una sonrisa tranquila. «No tiene que agradecerme nada. Daniel es un niño maravilloso. Solo necesitaba que alguien lo escuchara, que jugara con él». Laura sintió un nudo en la garganta. Quiso decirle que no solo estaba transformando a Daniel,
también a ella, que gracias a él estaba recordando cómo se sentía ser madre, cómo se sentía vivir. Pero no se atrevió. Se limitó a asentir, guardando esas palabras para sí misma. En los días siguientes, Laura empezó a notar algo más. Su hijo ya no solo reía, confiaba en ella de nuevo. Se lanzaba a sus brazos, le contaba secretos infantiles, buscaba su aprobación. Gabriel seguía ahí, firme y discreto, pero ahora Laura era parte activa de la ecuación. Y en su interior nació un miedo nuevo. ¿Qué pasaría si Gabriel se marchaba? ¿Si esa magia desaparecía? Esa pregunta se convirtió en la sombra que la acompañó cada vez que los veía juntos. Porque lo que Laura estaba sintiendo ya no era solo gratitud, era algo más profundo, algo que ni siquiera se atrevía a nombrar todavía. La lluvia golpeaba los ventanales de la villa con una fuerza tranquila, como si el cielo quisiera purificar lo que había dentro de esa casa. Daniel ya dormía, agotado tras una tarde entera de juegos y cuentos improvisados. Laura permanecía en la cocina ultramoderna, con las luces tenues encendidas, observando cómo Gabriel recogía los platos de la cena con la misma calma con la que parecía hacer todo. Había algo en él que desconcertaba a Laura. No se apresuraba, no buscaba agradar ni impresionar, simplemente hacía. Esa naturalidad resultaba extraña en un mundo donde todos parecían querer algo de ella. Poder, contratos, dinero, influencia. Gabriel, en cambio, no pedía nada. «Puedes dejar eso. Ya se encargará el servicio por la mañana», dijo Laura, intentando sonar natural. «Me gusta ordenar las cosas antes de dormir», respondió él, secándose las manos en un paño. Así el día siguiente empieza en calma. Laura sonrió apenas. Lo observó en silencio, hasta que las palabras le brotaron casi sin planearlo. «Hace 2 años que no hay calma aquí». Gabriel la miró con seriedad, sin interrumpir. Ese gesto la animó a continuar. «Marta, mi esposa». La voz de Laura tembló. Tomó aire y siguió. «Murió en un accidente aéreo. Íbamos a reencontrarnos en las Maldivas, pero nunca llegó. Desde entonces, no supe qué hacer. No sabía cómo criar a Daniel sola. Así que me refugié en lo único que entendía: el trabajo». El silencio llenó la cocina, roto solo por la lluvia. Gabriel no intentó consolarla con frases hechas. Simplemente permaneció ahí, presente, escuchando. Laura lo agradeció en silencio. Hacía 2 años que nadie la escuchaba de verdad. Marta era la fuerte de las dos. Continuó, con los ojos nublados. Yo era la ambiciosa, la que soñaba con conquistar el mundo de los negocios. Pero ella me enseñó lo que era un hogar. Cuando murió, todo eso desapareció. Y con ello desaparecí yo también. Un sollozo escapó de su garganta. Laura se cubrió el rostro con las manos, avergonzada de mostrar su fragilidad. Sintió, entonces, que Gabriel le ofrecía un pañuelo limpio. No dijo nada, no se acercó demasiado. Solo lo dejó a su alcance, con un gesto simple que valió más que cualquier palabra. «Lo siento», murmuró ella, secándose las lágrimas. «No suelo mostrarme así». «No tiene por qué disculparse», contestó Gabriel, con voz baja y firme. «A veces lo más valiente es dejarse ver tal como uno es». Laura lo miró a los ojos. En ellos no había lástima ni condescendencia. Había respeto. Y eso la desarmó. «Daniel habla mucho de usted», añadió Gabriel después de un silencio. «Dice que es la persona más importante del mundo. Y lo es. Solo lo extraña». Esa frase fue como un cuchillo dulce. Laura comprendió de golpe que, por más presente que estuviera Gabriel, ella seguía siendo insustituible para su hijo. La culpa volvió a apretarle el pecho, pero también un rayo de esperanza. Aún había tiempo para reconstruir ese vínculo. La conversación se extendió. Gabriel habló de sus hermanos, de cómo había aprendido a cocinar sopas con lo poco que tenían, de las noches en que no sabía si podrían pagar la renta. Contó cómo Lucas y Simón, gracias a sus sacrificios, habían logrado graduarse y formar sus propias familias.
Laura lo escuchaba fascinada. Aquel hombre, sin títulos ni millones, había hecho más por los suyos que muchos con todo el dinero del mundo. En un momento, Laura se sorprendió riendo. Gabriel había contado una anécdota de cuando Simón, siendo niño, intentó freír un huevo y terminó incendiando la sartén. La risa le salió natural, liberadora, y por un instante sintió algo que creía muerto: ligereza. Cuando la conversación terminó, Laura se dio cuenta de que habían pasado horas. Gabriel se levantó, se despidió con un gesto simple y se marchó a su habitación en la zona de servicio. Laura quedó sola en la cocina, con el eco de sus palabras y un calor extraño en el pecho. Subió a su dormitorio, se tumbó en la cama, pero no pudo dormir. Cerró los ojos y lo vio, no a Gabriel como empleado, sino como hombre, y se dio cuenta, con miedo y ternura a la vez, de que algo estaba naciendo entre ellos. La madrugada del 12 de octubre, un grito débil despertó a Laura. Corrió a la habitación de Daniel y lo encontró ardiendo en fiebre. El niño temblaba, con la frente empapada en sudor y los labios secos. Laura sintió que el mundo se derrumbaba. «¡Dios mío!», susurró, palpándole la frente. «Está ardiendo». Su primer instinto fue agarrar el teléfono y marcar a 3 pediatras diferentes, como si las llamadas simultáneas fueran a salvarlo más rápido. Mientras intentaba articular palabras entre el pánico, apareció Gabriel en la puerta, en pijama sencillo, con el cabello revuelto, pero la mirada firme. «Tranquila», dijo con calma, acercándose a la cama. «Es fiebre alta, pero no peligrosa. Hay que bajarla poco a poco». «¡Hay que llevarlo al hospital!», gritó Laura, al borde de las lágrimas. «No quiero arriesgarme». Gabriel puso una mano firme sobre su hombro. «Si la temperatura sube más, iremos de inmediato. Pero ahora, lo que necesita es cuidado y calma». Laura temblaba, pero asintió. Gabriel fue a la cocina y regresó con un cuenco de agua fría y paños limpios. Los colocó en la frente y el cuello del niño, mientras murmuraba historias tranquilizadoras. Que las fiebres eran dragones que visitaban de noche y que el agua fría era un escudo mágico. Daniel, aún febril, esbozó una sonrisa débil. Laura lo miraba asombrada. Ella, con todos sus recursos, no sabía cómo actuar. Gabriel, con apenas unas toallas y su serenidad, conseguía calmar a su hijo. Se sentó a su lado, imitando sus movimientos, cambiando los paños cada pocos minutos. Las horas avanzaron lentas. A las 3 de la mañana, Laura estaba agotada, pero Gabriel no se movía. Permanecía atento a la respiración del niño, controlando la temperatura con la mano, ajustando el edredón con cuidado. Esa paciencia infinita la conmovió profundamente. A las 4, Daniel empezó a dormir más tranquilo. La fiebre bajaba poco a poco. Laura, con lágrimas secas en las mejillas, apoyó la cabeza en el hombro de Gabriel sin pensarlo. Él, instintivamente, le acarició el cabello. Ninguno habló. No hacía falta. El silencio entre ellos estaba lleno de comprensión. Cuando Laura levantó la mirada, encontró los ojos marrones de Gabriel. En ellos no había miedo ni duda, solo una ternura profunda. El corazón le dio un vuelco. Por un instante, todo el peso de los años de soledad se deshizo. Sus labios se rozaron en un beso breve, suave, más una promesa que una declaración. Se apartaron enseguida, sorprendidos, como si ambos hubieran cruzado una línea invisible. Laura bajó la vista, nerviosa. Gabriel se aclaró la garganta y volvió a mirar al niño, que dormía en paz. Pero el aire había cambiado. Algo se había encendido entre ellos. Al amanecer, Daniel abrió los ojos, con la fiebre ya controlada. «Mamá», susurró débilmente. «Soñé que eras una guerrera y me protegías de los dragones». Laura lo abrazó, con lágrimas nuevas, agradecida por ese pequeño milagro. Y al mirar de reojo a Gabriel, entendió que ya no estaba sola en esa lucha. Durante el desayuno,
El cansancio se mezclaba con una extraña felicidad. Daniel reía débilmente mientras Gabriel le servía una sopa ligera. Laura los observaba, consciente de que aquella noche había cambiado algo esencial. Ya no veía a Gabriel como un empleado. Lo veía como parte de su vida, de su hogar, de su corazón. Más tarde, mientras caminaban por el jardín aún húmedo por la lluvia nocturna, Laura se atrevió a hablar. «Gracias por todo lo de anoche. No sé qué habría hecho sin ti». Gabriel sonrió con discreción. «Habría hecho lo mismo. A veces lo único que se necesita es estar ahí». Laura lo miró intensamente. Quiso decirle que ese estar ahí era exactamente lo que había faltado en su vida desde la muerte de Marta. Pero no lo dijo. Se limitó a asentir, mientras en su interior crecía una certeza peligrosa y hermosa a la vez. Se estaba enamorando de él. El otoño había pintado la sierra de tonos dorados y rojizos. La villa, antes fría como un museo, se había convertido en un hogar lleno de risas, olor a galletas recién horneadas y juguetes dispersos por el salón. Laura, que durante años había vivido de reuniones y vuelos internacionales, ahora encontraba placer en cosas sencillas: leer un cuento con Daniel, plantar flores con Gabriel, cenar juntos sin mirar el reloj. Era como si el tiempo se hubiera detenido para regalarle una segunda oportunidad. Pero esa paz estaba a punto de ser sacudida. Una mañana de noviembre, el teléfono de Laura sonó con insistencia. Era el presidente del Consejo de Administración de Méndez Global. Su voz sonaba eufórica. Una multinacional estadounidense ofrecía comprar la empresa por 9.000 millones de euros. El negocio de su vida. Una operación que la convertiría en una de las mujeres más ricas e influyentes del planeta. Laura guardó silencio. En otra época, esa noticia la habría hecho saltar de alegría. Había soñado con ello, había trabajado sin descanso para alcanzar esa cima. Pero ahora, al mirar por la ventana y ver a Daniel persiguiendo hojas en el jardín mientras Gabriel lo animaba, sintió un escalofrío. Aceptar significaba mudarse a Nueva York durante al menos 3 años, volver a los ritmos frenéticos, abandonar la rutina que apenas empezaba a construir con su hijo. Esa noche convocó al consejo. Los directivos estaban exultantes. Le presentaron cifras, proyecciones, artículos ya preparados para los periódicos financieros. «Señora Méndez, esta es una oportunidad única. No puede dejarla escapar». Las palabras retumbaban en su cabeza, pero no tenían el mismo poder de antes. De regreso a casa, encontró a Gabriel y Daniel en el salón, construyendo una casita de cartón con rotuladores y cinta adhesiva. Daniel la recibió con un abrazo lleno de pintura en las manos. Laura lo estrechó contra sí, manchando su traje de diseñador sin importarle. En ese momento se preguntó, ¿cuánto costaba la risa de su hijo? ¿Tenía precio? Más tarde, cuando Daniel dormía, Laura le contó a Gabriel la propuesta. Él la escuchó sin interrumpir, apoyado contra la encimera de la cocina. Cuando terminó, Gabriel solo dijo: «La decisión es suya. Haga lo que haga, Daniel y yo la apoyaremos». Laura lo miró fijamente. En sus ojos había calma, pero también un destello de temor. No era miedo por el dinero, sino por perder lo que habían construido juntos. Durante las siguientes semanas, la presión aumentó. Los medios especulaban, los inversores presionaban, amigos empresarios la felicitaban anticipadamente. En cada reunión, todos hablaban de cifras, de poder, de expansión global. Nadie hablaba de Daniel, de risas en el jardín, de noches en familia. Nadie, salvo ella misma. Laura se debatía en silencio. Una parte de ella, la ejecutiva ambiciosa, gritaba que debía aceptar. Era la culminación de una carrera. Pero otra parte, la madre renacida, le recordaba cada tarde de juegos, cada sonrisa recuperada. Y esa voz era cada vez más fuerte. Un domingo por la tarde, mientras preparaban pizza casera en la cocina, Gabriel la miró y dijo con serenidad:
No quiero ser el motivo por el que renuncie a sus sueños. Laura dejó caer la cuchara de madera y lo miró a los ojos. Gabriel, mis sueños han cambiado. Hace 2 años soñaba con dominar el mundo empresarial. Hoy sueño con algo mucho más grande. Cenar cada noche con ustedes dos. Las palabras salieron solas, sin ensayos ni discursos. Gabriel sonrió con una mezcla de alivio y emoción, pero no respondió. No hacía falta. El silencio entre ambos ya estaba lleno de significado. Esa noche, al acostarse, Laura comprendió que estaba frente a la decisión más importante de su vida. No era un contrato más, era elegir entre 9.000 millones de euros y la felicidad de su hijo, entre el poder absoluto y el amor verdadero. Y por primera vez no sabía qué camino tomar. El Consejo de Administración aguardaba en la sala más elegante del rascacielos de Madrid. Todos estaban expectantes: abogados, banqueros, periodistas. En el centro, Laura Méndez tenía en sus manos el contrato que la convertiría en una de las mujeres más poderosas del planeta. La cifra brillaba en la portada como un espejismo: 9.000 millones de euros. Respiró hondo. Durante años había soñado con ese momento. Recordó noches sin dormir, viajes agotadores, sacrificios infinitos. Todo ese esfuerzo parecía culminar en aquellas páginas. Y, sin embargo, al cerrar los ojos, lo que aparecía en su mente no era un despacho ni una firma, sino la sonrisa de Daniel chapoteando en la piscina hinchable del jardín. El presidente del consejo habló con voz ansiosa. «Señora Méndez, todos los analistas coinciden. Es el acuerdo del siglo. ¿Firmamos?» Laura levantó la pluma, y en el último segundo la dejó caer. El murmullo se convirtió en silencio absoluto. «No», dijo con firmeza. «No voy a vender». Las miradas incrédulas recorrieron la sala. Uno de los directivos protestó. «Está rechazando una fortuna imposible de igualar». Laura se puso de pie. «He pasado los últimos 2 años persiguiendo dinero, poder, reconocimiento, y en ese camino casi pierdo lo más valioso: mi hijo. El dinero se gana y se pierde. El tiempo con él, ese no regresa». Salió de la sala dejando a todos boquiabiertos. Al bajar del edificio, sintió algo que hacía años no experimentaba: libertad. Cuando llegó a casa, Daniel corrió a abrazarla. Gabriel estaba en el jardín, regando las plantas. Laura se acercó y, sin dudarlo más, lo besó frente al atardecer. Daniel aplaudió feliz, como si hubiese entendido que algo nuevo y hermoso acababa de comenzar. Los meses siguientes trajeron cambios radicales. Laura transformó su empresa en una fundación tecnológica dedicada a proyectos sociales: energías limpias, educación para niños sin recursos, innovación médica. Dejó de ser la implacable CEO para convertirse en una líder humana, cercana. Los medios se asombraban, pero ella no necesitaba su aprobación. Su recompensa era ver a Daniel crecer rodeado de amor. Un año después, la villa celebraba una boda íntima. Laura y Gabriel, rodeados de amigos, familiares y empleados, sellaron su unión. Daniel, vestido con un pequeño traje azul, fue el encargado de entregar los anillos. Cuando los tres se abrazaron, el jardín entero estalló en aplausos. Tiempo después, nació una niña. Laura la sostuvo en brazos y, al mirar a Gabriel y a Daniel juntos, supo que había encontrado lo que buscaba desde siempre. No un imperio, no una cifra en un contrato, sino un hogar. Una tarde cualquiera, ya convertida en costumbre, los tres jugaron en el césped con la pequeña bebé riendo en brazos de Gabriel. Laura, sentada bajo el sol, los observaba con lágrimas de alegría. Había elegido el camino más difícil, pero también el único que valía la pena. Al recordar aquel día en que regresó inesperadamente y vio a su hijo riendo con el conserje, entendió que ese momento había cambiado su destino. A veces, la vida ofrece segundas oportunidades disfrazadas de casualidad.
y ella había tenido el valor de aceptarla. Y ahora quiero hablar contigo que estás leyendo esta historia. Dale like si te emocionó, suscríbete para no perderte las próximas, y sobre todo, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el verdadero éxito se mide en dinero o en felicidad?